sacerdotes de luz. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. El apóstol Pedro expresa estas palabras y lo dice a la iglesia de Cristo. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Un pasaje que hemos escuchado en muchas ocasiones y que dice que hemos sido llamados a ser para Dios un reino de sacerdotes. Mire la palabra real sacerdocio. Cada uno de nosotros es llamado a la iglesia para ser un sacerdote en nuestras vidas. Pero acá no solamente dice un sacerdote, sino real sacerdocio. Y en el Antiguo Testamento los sacerdotes servían ¿en dónde? En el templo de Dios, e inclusive en el tiempo de Moisés, en el tabernáculo. Y eran los que tenían funciones de todo tipo, tenían sobre todo funciones de intercesión por el pueblo. Escuche, los sacerdotes se encargaban de la intercesión, de orar por el pueblo, de orar por las familias. Es más, cada persona cuando traía su corderito, el sacerdote lo recibía y la persona colocaba la mano sobre el animal y el sacerdote iba y lo llevaba y hacía el sacrificio y presentaba ante Dios también las peticiones que esa persona tenía para que Dios le respondiese. Y eran también, o tenían en especial, una capacidad espiritual de discernimiento y conocimiento en la palabra de Dios. Pero ellos eran dirigidos a su vez por alguien más. Tenían un sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote en la antigüedad, podíamos hablar por ejemplo de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote en el tabernáculo que Dios designó para esa función. Y a él se sujetaban todos los sacerdotes y cada uno cumplía la función y rol al cual Dios le había puesto y por el cual Aarón les compartía. Inclusive creo que los hijos de Aarón también estuvieron allí. Ahora, en Hebreos capítulo 4, vamos a Hebreos capítulo 4, vamos a encontrar de que no solamente el sacerdote era una persona muy importante en el rol judío. Los sacerdotes gozaban de un respeto ante los demás, porque se consideraban hombres apartados para Dios, porque eran los que podían direccionar ciertas oraciones al Señor. En Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 15, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión, hermanos? Dígale al que está a su lado: tú eres real sacerdocio. Entonces, ¿tú eres qué? Sacerdote, ¿cierto? Dice el 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que, a ver, ¿cuántos sacerdotes del Señor hay acá? Eso incluye las mujeres, por supuesto. Pero tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es? Jesús. Y a Él nos sujetamos. Así que
Mire el capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de ese temor reverente. El Hijo de Dios, sumo sacerdote, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace según ese pasaje? ¿Está qué? Rogando, está intercediendo, está clamando. Y dice que con ruegos y súplicas, con lágrimas y clamor al que podía librarlo de la muerte. O sea, ¿a quién? A su Padre Celestial, a nuestro Dios. Entonces, si el sumo sacerdote, que en este caso es Cristo Jesús, está rogando y suplicando e intercediendo por nosotros, entonces, ¿qué tienen que hacer los sacerdotes? Nos dio ejemplo, ¿verdad?, de cómo es que un sacerdote realmente debería hacer sus oraciones. Ahora mire el versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea que Jesús fue declarado ¿qué? Sumo sacerdote. Y también Él fue nuestro ejemplo como sacerdote y como sumo sacerdote. Pues el sumo sacerdote era el que podía presentar el sacrificio a Dios en el lugar santísimo por el pecado del pueblo. ¿Recuerdan? Aarón hacía el sacrificio de un animal en especial. Recuerden ustedes por un momento, piensen. ¿Cuál era el animal que ofrecía el sumo sacerdote por el sacrificio o por los pecados del pueblo? La vaca rojiza. Interesante, ¿verdad? Y venía y presentaba ante Dios y rogaba y colocaban la sangre en el arca del pacto. Y dice acá que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Jesús fue sin pecado, y su cuerpo fue ofrecido también como cordero. Interesante, Jesús era el cordero, Jesús fue sacerdote, pero Jesús también es el sumo sacerdote. Él es el ejemplo en todas las áreas de nuestra vida de lo que Él podía hacer. ¿Por qué lo pudo hacer todo? ¿Por qué? Porque era ¿qué? Sin pecado, sin mancha. Por eso no todos podían hacer esto, solamente Jesús. Ahora vaya a Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, mientras llega nuestro hermano Gustavo. Oh, hermano Gustavo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 7. Aquí está Juan contando lo que el Señor le mostró en la visión de las revelaciones. Capítulo 1, versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, mire que está en tiempo pasado, y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. En la otra versión dice un reino de sacerdotes para Dios. Y la palabra aquí clave es sacerdotes para quién? Para Dios, su Padre. A Él sean la gloria, el imperio por los siglos de los siglos.
Amén. Y dice el 7, he aquí que Él viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Recordemos que cuando suceda el arrebatamiento, nadie le verá. Pero cuando venga la segunda venida de Cristo a la tierra, todo ojo le verá. Ahí el pueblo judío le reconocerá que realmente el que habían crucificado en la cruz era el que decía que era el Hijo de Dios, el Mesías verdadero que ellos están esperando. Y aquí Juan el apóstol habla de que Jesús era ese sumo sacerdote y nos hizo a nosotros, a la iglesia, ¿qué? Un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes. Ok, entonces, visto esto, en la Nueva Traducción Viviente dice reino de sacerdotes para Dios. Le hago una pregunta. Dios lo hizo a usted sacerdote, también incluye mujeres. ¿Para qué? Para hablar de sus buenas nuevas. ¿Para qué le dijiste? Para gobernar con Él. Sí, mire que cada uno de nosotros entiende, y por eso Él en el mundo deja una muestra de cómo es un sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote afuera? Un sacerdote es lo mismo que un pastor. ¿Qué hace? Servir, ayudar, llevar la palabra, compartir el mensaje, todo esto. Ahora, vuelvo y pido que levanten la mano los que hoy son sacerdotes para Dios. Ok, listo. Según eso, entonces, ahora nosotros, la iglesia de Cristo, los redimidos por la sangre de Jesucristo, hemos sido llamados para Dios sacerdotes. O sea, sacerdotes para Dios. O sea, que la profesión del sacerdocio tiene una razón terrenal, porque algo va a pasar cuando Jesús venga en las nubes. Y para comprender mejor esto, hemos entonces de entender que si somos sacerdotes para Dios, entonces, ¿dónde ejercemos nuestra práctica? Dice la hermana, aquí. Entonces, después de que hemos nacido de nuevo, después de que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, ahora que estamos viviendo una nueva vida en Cristo y hemos sido llamados sacerdotes, entonces es aquí donde lo que hacemos después de que nacimos de nuevo es ¿qué? Prepararnos para hacer ¿qué? Sacerdotes. No en el cielo, sino que la preparación es ¿dónde? Aquí. Cada uno de nosotros decimos ser sacerdotes del Señor. Si usted vuelve a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, en el versículo que hablamos ahora, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, cuando dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Escuche, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué hay enseguida? O sea, tú eres un real sacerdocio llamado para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, Dios te salvó, te redimió, te santificó, te sacó de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. ¿Cuál es la luz admirable? Su Hijo, ¿cierto? Pero la luz en la Biblia es
El conocimiento. Entonces, Dios nos sacó de la ignorancia, como dice Salmo 85:2, dice que nos sacó de la ignorancia y nos llevó ¿a qué? Al conocimiento. ¿Qué son las tinieblas? Oscuridad. ¿Qué es? Ignorancia. ¿Qué es luz? Conocimiento. Entonces, ¿qué fue lo primero que introdujo Dios en Génesis 1:3 cuando dice, y dijo Dios, sea la luz? Y fue la luz. Entonces, ¿qué fue lo que introdujo en la creación que él hizo? El conocimiento de él, de lo que es él, de su magnificencia. No la luz como una persona, porque la luz, dice 1 Juan, que Dios es ¿qué? Luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Amén. ¿Estamos? Ok, entonces, aquí dice en el 2:9 que Él nos llamó a ser real sacerdocio para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Qué es entonces, según lo que dice la palabra, el sacerdocio? ¿Para qué es? Para anunciar ¿qué? De aquel, no de hablar de usted. No de dar testimonio de su vida, sino de dar testimonio de quién, de lo que Jesús hizo, porque Él es el sumo ¿qué? Sacerdote. Entonces la iglesia, que somos los sacerdotes, son los que damos testimonio del ¿qué? Del sumo sacerdote, ese que traspasó todos los cielos y entró y se presentó para presentarnos a nosotros. Ok, entonces te hago una pregunta. ¿Eres un sacerdote para Dios hoy? Ok. Y si no lo eres, ¿cuándo lo serás? Porque ¿quiénes serán los que van a participar del arrebatamiento? Los que han practicado su sacerdocio. Aquí es donde se complica la cosa. No porque la salvación sea complicada, la salvación es un regalo, pero la santificación es un proceso. Entonces, los que harán parte del arrebatamiento serán los que son llamados ¿cómo? Real sacerdocio. Y podríamos decir que todos entraríamos ahí porque somos salvos. No todos. Sabemos que la iglesia no toda será arrebatada. No porque no sea salva, sino porque el arrebatamiento es para un determinado grupo de personas que se les llama real ¿qué? Sacerdocio. Vamos a ampliar un poco esto entonces. ¿Eres un sacerdote hoy? ¿Sí o no? ¿Cómo entender entonces qué es lo que hay que hacer o qué hace un sacerdote? Bueno, hay 3 tipos de creyentes en la iglesia. Y ponga mucha atención con esto. Hay 3 tipos de creyentes en la iglesia. Hay los iluminados. Están también los portadores. Y están los que son luz. Los iluminados, los que son portadores de la luz y los que son luz. ¿Quién se imagina usted que son los sacerdotes? Los portadores de la luz. ¿Qué más dice? ¿Alguno más? ¿Iluminados? ¿Portadores? ¿O los que son luz? Vamos a mirar para que tengamos un mismo pensamiento. Miremos entonces primero quiénes son los iluminados. Porque a todo el que a veces se para acá y habla una palabra muy buena, le decimos que, qué iluminación, hermano. ¿Cierto? Decimos así. Inclusive hay un movimiento por ahí que llaman los Illuminati, una cosa así. ¿Y qué es los iluminados como tal? Vaya a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Vamos a identificar quiénes son los iluminados. Hebreos 6, 4 al 6.
porque es imposible, dice la Reina Valera, que los que una vez fueron, ¿qué dice ahí? Iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Y qué les pasó? ¿Cómo? O sea que los iluminados pueden ¿qué? Recaer. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo a Cristo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Vamos a ver qué es lo que estaba diciendo el escritor de Hebreos. Dice que los iluminados, ¿quiénes son? Observa el versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, o sea, le dieron una probadita. ¿Qué es una degustación? Usted llega al supermercado y aparece una muchacha por ahí, le damos una degustación de este producto, y usted le dan ¿cuánto? Una probadita, ¿cierto? Y usted, ay, tan rico, ay, qué chévere. Pero no, ahora no, muchas gracias. Tuvieron una probadita. Y dice que estas personas, los iluminados, gustaron del don celestial, inclusive fueron hechos partícipe del Espíritu Santo. Ahora, los iluminados son los que al exponerlos a la luz, ellos se iluminan o los ilumina. Me explico. Si yo traigo una lámpara aquí encendida y la pongo al lado de su rostro, ¿qué pasa con su rostro? Se ilumina. Entonces la luz lo está ¿qué? Iluminando. Entonces él es un ¿qué? Un iluminado. ¿Tiene la luz? No. Pero él puede ver ¿qué? La luz. Él inclusive participa de la luz y se beneficia de la luz, porque puede ver y caminar, pero no es ¿qué? No es luz. Entonces, estos fueron los que recibieron sanidades, degustaron el don celestial, recibieron milagros, Dios hizo prodigios en ellos, y escucharon predicaciones que, qué palabra, ¿cierto? Y estaban en la iglesia y escuchaban la palabra. Herodes, los soldados romanos, el joven rico, los fariseos, muchos sacerdotes, inclusive sumos sacerdotes como Caifás, y aún uno que se lavó las manos, ¿quién fue? Pilatos. Todos escucharon ¿qué? La luz estaba al pie de ellos, escucharon la luz, pero no eran ¿qué? Vaya a Marcos capítulo 6 versículo 20. Ya conocemos la historia de Herodes y Herodías. Herodías era la mujer de Herodes, pero había uno que los mantenía molestando. ¿Quién era? Juan el Bautista. Y le decía, no te es digno que tengas a la esposa de tu hermano. Y cada rato le predicaba a Juan el Bautista que lo que había hecho era pecado. Pero mire lo que dice acá. Porque Herodes temía a Juan, ese es el Bautista, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba como perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Estos, en este caso, Herodes era un ¿qué?
Era un iluminado. Le gustaba escuchar las predicaciones. Le gustaba escuchar a Juan el Bautista. Y son aquellos que les gusta oír la palabra. Van a la iglesia. Le escuchan la palabra con gana, con buena gana. Le ponen ese interés. Pero, ¿qué hizo Herodes con Juan el Bautista? Lo mandó a decapitar. Ya después le daba miedo, era de Jesús, porque él decía, ese Jesús es el mismo Juan el Bautista que resucitó, decía él. O sea, le tenía temor. Él sabía que lo que Juan el Bautista le decía era ¿qué? Verdad. Y degustó de la palabra. Y muchos degustaron también de los milagros. La pregunta es, ¿dónde estaban los que Jesús sanó? Y luego cuando fue a la cruz, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban todos los ciegos que fueron sanados? Todos los que eran leprosos, ¿dónde estaban? Degustaron del don celestial, pero eran solamente ¿qué? Iluminados. Así que los iluminados, mis hermanos, son personas que asisten a la iglesia, que oyen el discipulado, que atienden de buena gana la palabra, pero no son ¿qué? Luz. Ellos eran testigos de la luz. Sabían que lo que decía, ¿qué dijo el soldado cuando le clavó la lanza en el costado a Jesús? Verdaderamente, este es Hijo de Dios. Ahora miremos los portadores de la luz. Primera de Juan capítulo 2 versículo 8 al 11. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz venidera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿qué? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Estos hermanos son los que portan la luz, pero no son luz. Dice que el que aborrece a su hermano. ¿Qué es aborrecer? El que desprecia, el que critica, el que juzga, el que demerita, el que invalora o el que desacredita a su propio hermano en Cristo. Ese está andando ¿en qué? Y no hay luz en él. Anda con la luz, pero no es luz, solo es un portador de la luz. La vela se enciende y da luz, pero la vela la colocan ¿en dónde? En un candelero. Entonces, uno puede llevar el candelero, llevar la luz del candelero, pero él no es ¿qué? No es luz, sino solo portador de la luz. Y el que aborrece a su hermano dice que anda en oscuridad. Y si anda en oscuridad es porque no anda en ¿qué? Y decimos muchas veces esto, que esto quede claro. Tienes que entender, si aborreces a un hermano en Cristo, ¿estás en qué? Uy, hermano, qué fácil juzgamos a otro. Qué rapidez para criticar al otro, que grita mucho, que habla muy pasito, que es que solo habla en lenguas o que solamente hace tal cosa y no me gustó esa predicación. Hermano, no juzgue. Tal vez con esa predicación muchos se salvaron. ¿Qué tiene que hacer usted entonces? Bendiga a su hermano.
bendiga a ese hombre, bendiga a esa mujer que llevó la palabra. Punto. No los critique. Solamente por lo menos se está llevando la palabra. A veces cuando me encuentro con un católico así, bien católico, no es que yo soy católico y apostólico, hermano. Gloria a Dios, hermano. Por lo menos, ¿qué tal que fuera satánico o fuera por ahí un matón? Pues menos mal es católico. O sea, no es necesario, hermanos, tratar de traer y hacer un juicio a priori en ese momento. Solamente que bendiga a su hermano. Punto, no hay necesidad. Vamos a ver por qué. El que es iluminado y el que es portador de la luz, en este caso, se identifican por algo muy especial. Critican todo. Sienten que lo que él dice es la única verdad y no permite escuchar a los demás. ¿Qué es lo que primero Jesús hacía para hablar con alguien? Le preguntaba: ¿y tú qué dices? ¿Y tú qué opinas? ¿Y qué dice la ley? Siempre era mejor sacar la información de la otra persona. Vaya a San Marcos capítulo 6, versículo 7. Libro de Marcos capítulo 6, y veamos un ejemplo. Versículo 7. Después Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Versículo 12 al 13, para que nos rinda. 12 al 13. Y saliendo, predicaban los discípulos que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué pasaba? ¿Quiénes? Los discípulos, los 12. ¿Incluyendo a quién? A Judas. O sea que Judas oró por los enfermos. ¿Y qué pasaba? Se sanaban. Oraba contra los demonios. ¿Y qué les hacía? Los liberaba. Judas. ¿No le parece interesante? Pero Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso es para la iglesia. Esto no es para el mundo, es para la iglesia. Judas era uno de los 12, también fue uno de los 70 que envió de 2 en 2. Así que Judas participó de los milagros, de las sanidades, de las liberaciones. Judas participó de todo ello, hasta predicó la palabra, pero nunca fue ¿qué? Luz. Era un portador de la luz, porque Jesús le dijo: recibid el Espíritu Santo. Y entonces ellos iban y hacían milagros y sanidades por el Espíritu Santo. Sin embargo, ¿eran qué? Portadores de la luz, pero aún no era ¿qué? Luz. Vaya primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Sigue diciendo Juan el discípulo: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, estuvieran con nosotros. ¿Quiénes son estos, mis hermanos, en la iglesia?
son portadores de luz que buscan cargar la luz una vez de este lugar, otra vez de este lugar, después de este lugar, y se la pasan escuchando voces de muchos tipos de la palabra, de la luz, y son solamente ¿qué? Portadores de la luz, pero no son luz. Muchos de estos son los que llevan la palabra, pero sus vidas son las mismas. Llevan un mensaje espectacular. Se lo pueden repartir por todas las iglesias. Hablan del amor de Dios, hablan del amor de la familia, de cómo amar a su cónyuge, pero cuando llegan a casa ya no tienen la luz, sino que hacen lo que ellos quieren, y lo que dicen afuera que hacen, en casa no lo hacen. Decimos, pero no ¿qué? Hacemos. Mandamos a que hagan, pero no lo practicamos. Nos encanta mandarle leyes, pero ni ellos mismos las cumplen. Estos son portadores de la luz, pero no son ¿qué? La luz. No son luz en sus casas. Y la clave, mi hermano, de un sacerdote es ser ¿qué? Luz. Por eso eran respetados por el pueblo. Por eso, aún en los tiempos de Jesús, un sacerdote, un levita, le hacían venia para cuando él pasaba. ¿Por qué? Desde que pase primero el sacerdote. Y si usted va aquí en la iglesia católica desde hace 1500 años, ¿qué hace cuando un sacerdote entra? Todo el mundo ¿qué? Se abre. ¿Para qué? Bien pueda. Hasta reverencia para ellos hay. Hasta las autoridades, hasta el gobernador, el que sea, respeta al sacerdote. ¿Y al pastor? Pero en esta cultura, ¿qué es un pastor? Uno más. Uno más. Pero no es nuestro trabajo hacer ello, sino ser ¿qué? Luz. Ahora, no son luz en sus casas, porque no actúan como sacerdotes en sus casas. Sus hijos lo ven a usted en casa como una luz. Nos le metimos al rancho, hermano. ¿Ah? Si traigo a sus hijos, ¿qué dirán de su papá o de su mamá? ¿Qué podrán decir ellos? Sin tapujos y sin vergüenza. O nosotros mismos en el trabajo, o nosotros mismos en el colegio. La gente nos ve que practicamos lo que decimos. Gracias. Pero hay una cosa especial con este tipo de portadores de luz, para que usted los identifique. Lo principal de ellos es que no permanecen. Están de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, buscando a ver dónde es el lugar. Y no se dan cuenta que el problema no es el lugar, el problema es que él todavía no es ¿qué? Luz. Que cuando usted vaya, su luz ¿qué? Se refleje en los demás. No que le den ¿qué? Luz, sino que usted pueda brillar en medio de la oscuridad. Eso es lo que muchas veces nosotros equivocamos. Y no se sienten cómodos en ningún lugar
al primer encontrón con un hermano de la iglesia, salen y se van, porque no se les puede decir ni esto. Porque, ay, no me gustó porque el pastor me dijo que yo desacomodaba la silla. Movió la silla y le pasó, ¿por qué movió la silla? Ya, con eso tuve para no volver. Querían trabar la luz y querían llevar la luz, pero nunca han sido, ¿qué? Luz, porque esos solo son, ¿qué? Portadores de la luz. Entonces el iluminado le gusta que le enseñen, que le prediquen, que le hablen. El portador le gusta ser usado, llevar la palabra, hacer sanidades, hacer milagros, prodigios. Le gusta que lo conozcan. Pero ninguno de los dos, ¿qué es? Entonces miramos quiénes son los que son luz. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. No los estoy regañando, hermanos. Parecen regañados. No, Dios está hablando a mi vida, hermano. 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Obsérvelo cómo lo dice. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Él no dijo: yo soy una luz. No, yo soy la luz. Y los que me siguen, ¿qué dice? Sino que, ¿qué? ¿Cómo dice al final? Sino que tendrán la luz de la vida. O sea, el que es el discípulo de Cristo se convierte en ¿qué? En luz. Ese es el trabajo del sacerdote o la sacerdote. Somos un reino de sacerdotes. Así que Jesús dijo: yo soy la luz. Jesús podía ser sacerdote y sumo sacerdote. ¿Por qué? Pues porque Él mostró con su vida y con su ministerio que Él era ¿qué? La luz. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. O sea que cuando Jesús caminaba por la tierra, ¿qué era lo que caminaba? ¿La luz de quién? ¿Y Dios qué dijo? Yo soy ¿qué? Luz. Entonces, ¿cómo era la vida de Jesús? ¿Cómo caminaba Jesús en la vida? ¿Qué era lo que Él hacía? ¿Cierto? Vamos a mirar en Lucas capítulo 11, versículo 33. Lucas capítulo 11, versículo 33 al 36. Y es aquí donde Jesús le da a ellos este pasaje y lo escriben luego, donde dice el 33: nadie pone en oculto la luz encendida. O sea, no voy a coger una vela y la voy a poner debajo de la mesa, ni debajo del almud. Almud es mesa, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues que no suceda que la luz que en ti hay sean ¿qué? Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor.
Qué bonito pasaje, ¿verdad? Así que los que son de la luz son personas creyentes, nacidas de nuevo, son transparentes en su vida. No perfectas, sinceras y transparentes. Es muy diferente. No es que usted camine aquí y sea el sacerdote perfecto, no. Es que tu ojo pueda mostrar lo que hay que dentro de ti. ¿Cómo dice ahí? Que si tu ojo ¿qué? Es bueno, entonces ¿qué? Todo tu cuerpo está lleno de luz. Y dice aquí que la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces, el ojo está puesto en un candelabro. Y ese candelabro, entonces, ¿quiénes somos? Nosotros, porque somos portadores de la luz de Cristo en nuestras vidas. Ah, ¿que tiene deudas? Sí, hermano, todos tenemos deudas. ¿Hicimos un mal negocio? Sí, todos hemos hecho un mal negocio. Dije las palabras que no voy a haber dicho porque me arrepentí de lo que dije. Sí, hermano, también. Todos hemos pasado por allí. Pero ¿qué es lo que nos hace luz? Porque la luz le está iluminando primero ¿a quién? Oh, esa es la clave. Aquí es donde entonces tenemos que empezar a mirarnos y examinarnos a nosotros mismos primero. ¿Soy luz? ¿Me reconocen como luz? No es que yo sea la luz, sino que damos testimonio de la luz. Porque la luz es ¿quién? Cristo. Y Jesús dijo, vosotros sois luminares en el mundo. Vosotros ahora lleváis la luz. Mateo capítulo 5, versículo 14. Así que, hablando del pasaje anterior, mientras busca Mateo 5:14, los que son de la luz, caminan en la luz. No importa la diferencia con tu hermano. Saben, los que usted aquí no saben de pronto, en nosotros habían 4 ancianos. Y un día levantaron la mano y dijeron, no vamos. Y nosotros dijimos, ¿pero qué hicimos? ¿O qué hice? Y sin embargo, somos amigos y nos respetamos en el Señor y podemos contactarnos todavía con ellos común y corriente. Sencillamente tomaron en ese momento una decisión aligerada, pero luego el orgullo no los deja. Sin embargo, nosotros no cambiamos con ellos. ¿Cuántos de aquí? Creo que por aquí han pasado por ahí unas 200 personas que ahora están en otras partes del mundo, otros están en otras ciudades y otros están en otras iglesias. Pero seguimos siendo amigos de ellos. Seguimos siendo personas que no sentimos resentimientos en nuestro corazón por la decisión que tomaron. No importa, hermanos. Lo importante es que tú sigas siendo ¿qué? Luz. Para que ellos puedan verte desde lejos y vean cómo tú sigues iluminando porque Cristo está en tu vida. ¿Cómo? Cuando hablas con ellos, cuando perdonas al hermano, cuando reconoces tus errores también y cuando pides perdón. Eso es ser luz. No es ser perfectos y tenemos que caminar así y con la sotana acá. Yo no puedo. No, participamos de todo. Compartimos con todos. Pero seguimos siendo ¿qué? Luz, no portadores ni iluminados. Y dice que también que no importa con la diferencia con tu hermano, ese hombre o mujer que es sacerdote y que tiene luz, vive como
Diga conmigo, dígale al hermano que está ahí enseguida, ¿tienes paz en tu corazón? Entonces tienes la luz de Cristo. Oh. Porque ¿qué dice la palabra? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. ¿Te das cuenta por qué los cristianos no deben tener ningún enemigo? ¿Cómo es posible que por una pequeña diferencia, que se cayó la botella, que se cayó el agua, el vaso, entonces ya peleamos? ¿Qué es eso ante un cristiano, por Dios? No estamos para eso, no estamos en un tiempo de juegos. Cristo viene y está buscando ¿qué? Su real sacerdocio. Así que, hermano, Jesús reprendía y exhortaba a los fariseos, a los sacerdotes, pero los amaba. Él no podía tener ¿qué? Acepción de personas. Mateo capítulo 5, versículo 14. Ya vamos a terminar. Mateo 5, versículo 14. Vosotros, dijo Jesús, vosotros sois ¿qué? ¿Qué dice ahí? Soy la luz del mundo. Y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16, el mensaje de Jesús, ¿cuál es? Así iluminen vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Que seamos ¿qué? Luz. Pero los sacerdotes, los que son real sacerdocio, son los que llevan ¿qué? Son ¿qué? La luz. Te pregunto, ¿eres luz? Dígalo en confianza, créaselo. Somos luz, hermanos. Ah, ¿qué me falta? Bueno, tendrá una veladora. Tal vez usted quiera hacer una antorcha, ¿sí? Pero a este proceso es un ¿qué? Proceso. La clave es que sea en crecimiento, no que usted se quede como una veladora, sino que su luz ¿qué? Refleje a todos los demás. Así que vivir en la luz es vivir iluminando a otros en la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que sus nietos, que sus hijos, que su cónyuge no sepan ni qué pasó en la iglesia? ¿Cómo es que usted no comparte lo que recibe? Usted tiene que llevar el mensaje, porque Él nos trasladó de las tinieblas a su luz para que fuéramos ¿qué? Y anunciemos las virtudes de aquel que nos salvó. Así que, hermanos, son los de la luz los que empiezan su sacerdocio en casa. Y tal vez muchos de nosotros hemos perdido nuestro hogar. No vamos a juzgar ni a criticar por qué tu hogar se acabó, porque yo sé que tal vez tú insististe en muchas maneras, pero no eran las estrategias, no eran las recompensas, no era porque si le dabas un carro o no a la mujer, era porque ellos estaban esperando dentro de su corazón que tú lo siguieras ¿qué? Iluminando. Porque ellos andan en una cueva oscura sin luz.
Y somos tan fáciles, hermanos, para llevar la palabra a uno en la calle, pero en la casa es tan difícil de llevar la palabra. No tenemos paciencia, nos enojamos, nos sentimos que estamos frustrados y que aún ni siquiera lo que le estamos enseñando lo creemos nosotros. Porque ellos todavía están fundamentados en las acciones tuyas, en lo que tú has hecho, pero no en que Cristo está en tu vida. Qué bueno deberíamos tener todos aquí, la familia, reunidos, incluyo a mis hijos. Pero hay algo que falta en nosotros. Todavía nos falta ser un gran candelero para que ilumine la luz de Cristo a ellos y digan: papi, yo quiero a Cristo en mi corazón. Si hoy quieres ser luz, te invito entonces para que empieces renovando tus votos al Señor con esta cena. Estamos en un ayuno congregacional. Estamos en unas primicias del mes. Estamos en un tiempo de gratitud, de agradecimiento a Dios por fe de que julio será un mes de bendición para nuestras vidas. Usted vino por fe creyendo que hoy el Señor guardará tu casa, bendecirá tu alacena, proveerá el trabajo y te cuidará de acciones peligrosas que otros pueden atentar contra ti. Por eso traemos el candelabro y queremos que esa luz de Cristo que vamos a tomar ilumine todo nuestro ser. Sé partícipe del sacerdocio. ¿Cuál es un ejemplo muy clave para ser sacerdote en casa? Ora. Ora en casa. Que tus hijos escuchen. Que ellos puedan verte que estudias la palabra. Ora en casa. Busca a ese hijo, busca a esa hija, busca a ese cónyuge. No importa la diferencia, envía palabra de luz. No te canses de hacer el bien, decía la palabra. Siempre haz cosas que sean para anunciar el reino de Dios. ¿Sabe? Aquí nomás hay como 4 o 5 hermanos que esta misma semana han soñado con el arrebatamiento. Dios está revelándose, se está mostrando. Eso hay que decirlo, hay que contarlo, hay que declararlo, hay que informarlo, porque la iglesia está. Y no se trata de acciones, no se trata de que brinquemos más o hagamos un culto evangelístico en la calle. No, hermanos, Dios añade a la iglesia los que han de ser ¿qué? Salvos. Pero nuestra labor es ser ¿qué? Luz. No ser portadores ni iluminados. Es hora de que seamos parte del reino de Dios. Empieza por presentar hoy entonces tu vida al Señor en sacrificio vivo y santo para Él. Cierre sus ojos allí por un momento.